Sexto, el esfuerzo adecuado. Buda hacía hincapié en la voluntad de manera muy insistente. Para alcanzar la meta es necesario hacer un esfuerzo excesivo. Hay que desarrollar virtudes, dominar pasiones, suprimir estados mentales destructivos para que tenga cabida la compasión y la indiferencia. Él me robó, él me pegó, él abusó de mí. En las mentes de quienes piensan así jamás dejará de haber oído. Pero la única forma de despojarse de esos sentimientos paralizantes, de hecho la única forma de deshacerse de cualquier tipo de trabas, es mediante lo que William James llamó la lenta y monótona agitación de la voluntad. Quienes siguen el camino, dijo Buda, bien pueden seguir el ejemplo de un buey que atraviesa la profunda ciénaga llevando una carga pesada. Está cansado, pero su vista fija, mirando hacia adelante. No cejará hasta que se encuentre frente de la ciénaga y sólo entonces descansará. Oh monjes, recordad que la pasión y el pecado son más duros que la sucia ciénaga y que sólo podéis escapar de la miseria si pensáis en el camino con sinceridad y firmeza. La veleidad, un bajo nivel de voluntad, un simple deseo no acompañado de esfuerzo y acción para obtenerlo no bastará. Al tratar del esfuerzo adecuado, Buda añadió, después de algunas ideas postreras acerca de la sincronía, es frecuente que los escaladores sin experiencia que se lanzan a conquistar la primera cima importante se impacienten con el ritmo aparentemente absurdo que imprime el veterano guía al paseo. Pero antes de que termine el día lo habrán justificado. Buda tenía más confianza en el paso lento que en el acelerado. Si una cuerda se tensa demasiado, se romperá con un chasquido. Si un avión desciende muy rápido, se estrellará. En China, el autor del Tao Te Ching ilustró este punto con una imagen diferente. No por dar los pasos más largos, se llega más lejos. Séptimo, la mentalidad adecuada. Ningún maestro le ha concedido a la mente mayor influencia sobre la vida que lo que le concedió Buda. El más querido de todos los textos budistas, el Dhammapada, se inicia con las siguientes palabras. Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado, y respecto al futuro nos asegura que todo puede dominarse mediante la concienciación. Entre los filósofos occidentales, Spinoza es quien más se acerca a Buda en cuanto se refiere al potencial de la mente. La declaración de Spinoza de que entender algo es nacer de ese algo está próxima a resumir toda su ética. Buda habría estado de acuerdo con esto. Si en realidad pudiésemos entender la vida, si de verdad pudiésemos entendernos a nosotros mismos, ambos elementos dejarían de constituir un problema. La psicología humana se desarrolla sobre el mismo supuesto. Carl Rogers escribe que cuando la concienciación de la experiencia es plena, ha de confiarse en la conducta humana, porque en esos momentos el organismo humano toma conciencia de su delicadeza y ternura hacia otros. Buda consideraba que la ignorancia era la que ofendía, no el pecado. Para superar esta ignorancia de forma gradual, Buda aconseja una autoexaminación tan continuada que su sola perspectiva casi desalienta, pero él la veía necesaria, porque creía que la libertad, la liberación del inconsciente, de la existencia tipo robot, se logra tomando conciencia de uno mismo. Con este fin insistía en que busquemos entendernos a nosotros mismos en profundidad, viéndolo todo en detalle, tal cual es. Si dedicamos una atención continua a nuestros pensamientos y sentimientos, notamos que entran y salen de nuestra conciencia y que no son parte de nosotros de forma permanente. Debemos observar todas las cosas sin reaccionar, en especial nuestros humores y emociones, sin rechazar unas y aferrarse a otras. También se recomienda otras prácticas, entre ellas las siguientes:
El aspirante debe mantener controlados mentalmente los sentidos e impulsos antes que dejarse llevar por ellos. La visión de cosas temerarias o desagradables debe meditarse hasta que no se experimente aversión hacia ellas. El mundo entero debe estar impregnado de pensamientos de tierna bondad. Ajeno a la semiconciencia que constituye la conciencia del ser humano medio, este séptimo paso conmina al discípulo a permanecer alerta respecto de todas las acciones que tienen lugar en la conciencia y de todo su significado. Así, este toma conciencia del momento en que el sueño se apodera de él y de sí. En este momento, inspiraba o expiraba el aire de sus pulmones. Es evidente que esto requiere práctica. Además de una práctica más o menos continua dentro del programa, deben asignarse momentos especiales para dedicarlos a una introspección sin interferencias y periodos de reclusión completa. He aquí la descripción hecha por un observador de unos monjes de Tailandia practicando el séptimo paso. Uno de ellos pasa horas todos los días caminando por las tierras de Wat, concentrado por completo en la más minuciosa fracción de cada acción relacionada con cada paso. El procedimiento es aplicado a cada acto físico de la vida cotidiana hasta que, en teoría, la mente consciente puede conseguir cada uno de los pasos que constituyen la generación de un sentimiento, una percepción o un pensamiento. Un monje de 50 años medita en un pequeño cementerio que hay junto a su Wat, porque allí nada le perturba. Se sienta con las piernas cruzadas, inmóvil pero con los ojos abiertos durante horas bajo una fuerte lluvia a medianoche o al calor abrasador del mediodía. Los periodos que pasa en esta posición suelen durar entre 2 y 3 horas. Mediante esta práctica uno logra tener una serie de percepciones. Primero, toda emoción, todo pensamiento o toda imagen es acompañada por una sensación corporal y viceversa. Segundo, uno discierne pausas obsesivas en lo que surge en la mente y cómo estas pautas constituyen nuestra desgracia, dukkha. Para algunos consciente en nutrir viejos agravios, otros se encuentran preocupados por deseos y lástima de sí mismos y otros simplemente sienten que están en el mar. Con la práctica cotidiana estas pautas obsesivas se van relajando. Todos los estados mentales y físicos fluyen. Ninguno es sólido ni permanente. Hasta el dolor físico es una serie de sensaciones suaves que pueden cambiar repentinamente. Cuarto, el meditador se da cuenta del poco control que tenemos sobre nuestras mentes y nuestra sensación física, y que poco conciencia tenemos normalmente de nuestras reacciones. Quinto, y lo que es más importante, uno comienza a darse cuenta de que no hay nadie detrás de los sucesos físicos y mentales orquestándolos. Cuando se afina la capacidad de prestar una adecuada microscópica, se hace evidente que la conciencia en sí misma no es continua, al igual que la luz de una bombilla. El apagado y el encendido son tan rápidos que la conciencia parece ser continua, cuando en realidad no lo es. Con estas percepciones, la creencia en un ser de existencia propia, separada, comienza a desvanecerse. Octavo, la concentración adecuada. Este paso trata en gran medida de las técnicas que hemos encontrado en el Raja Yoga del hinduismo y el objetivo es mayormente el mismo. En sus últimos años, Buda dijo a sus discípulos que sus primeros indicios de liberación se le habían presentado antes de abandonar el hogar cuando, siendo aún un niño, estaba sentado a la sombra refrescante de un manzano, envuelto en profundos pensamientos, y se encontró presa de lo que posteriormente identificó como el primer nivel de meditación. Este fue su primer atisbo de liberación y se dijo a sí mismo: este es el camino hacia la iluminación. Fue en tanto la nostalgia de volver a vivir aquella experiencia con más profundidad
como su desilusión por las recompensas habituales de la vida terrenal, las que le decidieron a dedicar por completo su vida a la aventura espiritual. El resultado, como hemos visto, no fue sencillamente una nueva filosofía de vida, fue una regeneración, una transformación en una persona diferente que sentía el mundo de una manera nueva. Si no entendemos esto, estaremos mal preparados para hacernos una idea del poder de Buda en la historia humana. Algo le pasó a Buda bajo aquel árbol Bo, y algo les ha pasado desde entonces a los budistas que han llegado al último de los 8 pasos. Al igual que una cámara fotográfica, la mente estaba mal enfocada, pero ya se ha ajustado. Con la extirpación de la desilusión, el deseo y la hostilidad, los 3 venenos, vemos que las cosas no son como habíamos supuesto. De hecho, se han desvanecido las suposiciones de toda clase y han sido sustituidas por la percepción directa. La mente reposa en su verdadera condición. Los conceptos budistas básicos. Es tan difícil estar seguro de la perspectiva global que tenía Buda de la vida como de cualquier personaje histórico. Parte del problema estriba en que, como la mayoría de los antiguos maestros, no escribió nada. Hay una brecha de casi 1 siglo y medio entre sus palabras orales y los primeros escritos. Y aunque la memoria en esos tiempos parece haber sido increíblemente fiel, es lógico que una brecha tan grande dé lugar a interrogantes. Un segundo problema surge de la riqueza del material de los textos en sí. Buda enseñó durante 45 años y hasta nosotros ha llegado en una forma u otra una cantidad impresionante de recopilaciones. A pesar de que el resultado neto es sin duda una bendición, la cantidad de material en sí es asombrosa, porque aunque sus enseñanzas fueron marcadamente consecuentes a lo largo de los años, era imposible decir cosas para muchas mentes y de muchas maneras sin crear problemas de implementación. Estas interpretaciones constituyen un tercer problema. Cuando los textos comenzaron a aparecer, habían surgido escuelas partidarias de Buda, algunas decididas a restar importancia a su ruptura con el hinduismo brahmánico y otras a agudizarla. Esto hace pensar a los estudiosos en cuanto de lo que leen es verdadero pensamiento de Buda y cuánto es una interpolación partidaria. No obstante, el obstáculo más serio para recuperar la filosofía madura de Buda es sin duda su propio silencio sobre cuestiones cruciales. Como hemos visto, sus preocupaciones más urgentes eran prácticas y terapéuticas, no especulativas y teóricas. En lugar de discutir cosmologías, él quería conducir a la gente hacia un tipo de vida diferente. Pero no estaría bien decir que no le interesaba la teoría. Sus diálogos prueban que analizaba ciertos problemas abstractos con meticulosidad, que en realidad poseía una brillante mente metafísica. Buda se resistió a la filosofía por una cuestión de principios. Como quien teniendo un sentido de misión podría rechazar los entretenimientos por considerarlos una pérdida de tiempo. Su decisión tiene tanto sentido que puede parecer una traición incluir una sección como esta, que declaradamente trata de identificar y en alguna medida definir ciertos conceptos claves de la perspectiva de Buda. Sin embargo, en el fondo, la tarea es inevitable porque la simple razón de que la metafísica es inevitable. Todos tienen algunos conceptos sobre las cuestiones esenciales, pero estos conceptos afectan las interpretaciones de los asuntos secundarios, y Buda no fue ninguna excepción. Se negó a iniciar discusiones filosóficas y solo algunas veces permitió que lo sacaran de su silencio noble para participar en alguna, pero ciertamente tenía opiniones, y nadie que quiera comprender a Buda puede escapar de la arriesgada tarea de tratar de descubrir cuáles eran.